El viejo puente de piedra, pasos lentos y ecos de tranquilidad. El viejo puente de piedra se alzaba majestuoso y sereno sobre el arroyo que serpenteaba a través del valle. Construido hace siglos, sus piedras desgastadas hablaban de tiempos pasados, de vidas vividas y de historias olvidadas. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, un rincón del mundo donde todo sucedía con una calma apacible. Llegar al puente requería recorrer un sendero sinuoso que se adentraba en el bosque. Los árboles, altos y robustos, formaban un techo verde que filtraba la luz del sol, creando patrones danzantes en el suelo. Cada paso en ese camino era acompañado por el crujir de las hojas secas y el susurro del viento entre las ramas. Era un preludio perfecto para el destino que aguardaba más adelante. Cuando finalmente el puente aparecía a la vista, se sentía como descubrir un tesoro oculto. Allí estaba, con su arco elegante reflejándose en las aguas tranquilas del arroyo. Las piedras que lo componían habían adquirido un tono suave y musgoso, un testimonio de los años que había soportado. Pequeñas flores silvestres crecían entre las grietas, agregando toques de color a su estructura. El sonido del agua era hipnotizante. Corría suavemente, chocando contra las rocas y creando una música natural que invitaba a la reflexión. A menudo, los pájaros se unían al concierto, con su canto melódico llenando el aire. El puente era un lugar de quietud, pero también de vida. Las mariposas revoloteaban de flor en flor, y las libélulas danzaban sobre la superficie del agua. Cruzar el puente era una experiencia en sí misma. Los pasos resonaban suavemente en las piedras, como un eco lejano que parecía provenir del pasado. Cada paso era un recordatorio de las incontables personas que habían caminado por allí antes. Quizás habían sido viajeros que buscaban refugio, amantes que compartían promesas, o aldeanos que transportaban sus bienes al otro lado del valle. El puente había sido testigo de sus vidas, guardando sus secretos en silencio. Sentarse en el borde del puente era una de las mayores delicias que ofrecía este lugar. Con las piernas colgando sobre el arroyo y el rostro bañado por la brisa fresca, el tiempo perdía su importancia. El mundo moderno, con su ruido y su prisa, se sentía años luz de distancia. Allí, todo lo que importaba era el momento presente, el sonido del agua, el olor a tierra húmeda y el calor del sol en la piel. A medida que avanzaba la tarde, el paisaje cambiaba de forma sutil. La luz del sol, que antes era brillante y dorada, comenzaba a suavizarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Las sombras se alargaban y el valle se sumergía en una calma aún más profunda. Era el momento perfecto para cerrar los ojos y dejarse llevar por el entorno. Los recuerdos de la infancia a menudo surgían en esos momentos de tranquilidad. Recordabas los días en que los paseos por el campo eran una aventura, cuando cruzar un puente como ese significaba entrar en un nuevo mundo lleno de posibilidades. Había algo reconfortante en esos pensamientos, una nostalgia que no traía tristeza, sino una sensación de gratitud por los momentos vividos. Con los ojos abiertos nuevamente, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las primeras estrellas aparecían, titilando suavemente en el firmamento. El puente se transformaba bajo la luz de la luna, adquiriendo un aire mágico y misterioso. Las sombras de los árboles se proyectaban sobre las aguas del arroyo, creando formas que parecían danzar al compás de la corriente. Había algo especial en ese momento del día, cuando el mundo se preparaba para descansar. Los sonidos del bosque se intensificaban, con los grillos y las ranas tomando protagonismo.
El aire se enfriaba ligeramente, trayendo consigo el aroma fresco de la noche. Era como si la naturaleza misma estuviera invitándote a quedarte un poco más, a disfrutar de su serenidad. Pensabas en la historia del puente, en las manos que habían colocado cada piedra con cuidado. Quizás había sido construido por una comunidad que entendía la importancia de conectar ambos lados del arroyo, de crear un camino que uniera en lugar de separar. Era un recordatorio de la belleza de lo simple, de cómo algo tan funcional podía convertirse en un refugio de paz. Mientras la noche se asentaba por completo, el cielo se llenaba de estrellas. La Vía Láctea se desplegaba sobre el puente como un río de luz que reflejaba el arroyo de abajo. Era imposible no sentirse pequeño bajo ese vasto cosmos, pero también conectado con algo mucho mayor. Las estrellas habían sido testigos de generaciones enteras y seguirían brillando mucho después de que nosotros desapareciéramos. Había algo profundamente reconfortante en esa idea. El tiempo pasaba, pero en el puente no importaba. Cada minuto era un regalo, una oportunidad para desconectar del ruido y reconectar contigo mismo. Las preocupaciones del día se desvanecían, reemplazadas por una sensación de calma que solo ese lugar podía ofrecer. Era como si el puente tuviera el poder de sanar, de recordarte lo esencial en medio de la complejidad de la vida. Al final, cuando decidías regresar, el camino de vuelta era igual de especial. Las mismas hojas crujían bajo tus pies, pero ahora el sonido se sentía más suave, más contenido. Los árboles seguían susurrando, pero sus palabras parecían más claras. Era como si el puente hubiera compartido contigo un poco de su sabiduría, de su tranquilidad. Prometías volver, sabiendo que ese lugar siempre estaría allí, esperándote. El viejo puente de piedra, con su arco elegante y su historia grabada en cada grieta, seguiría siendo un refugio, un recordatorio de que, a veces, lo único que necesitamos es un momento de calma para escuchar el murmullo del agua y el eco de nuestros propios pasos. Un día de lluvia, historias de charcos, libros y silencio. La mañana amaneció con el sonido de las primeras gotas de lluvia golpeando suavemente contra el techo. Era un sonido hipnótico, rítmico y constante, como un acompañamiento musical compuesto por la naturaleza para recibir el día. Al asomarse por la ventana, el mundo parecía cubierto por una fina capa de bruma, con las gotas de agua deslizándose lentamente por el cristal, deformando las formas de los árboles y las casas al otro lado. La lluvia tenía una forma especial de transformar el ambiente. Los colores se volvían más intensos. El verde de las hojas brillaba con un nuevo fulgor. Las calles lucían más oscuras y reflejaban los destellos del cielo gris. Y los charcos que comenzaban a formarse en el suelo se convertían en espejos temporales del mundo. Había algo tranquilizador en ese paisaje húmedo, algo que invitaba a desacelerar y disfrutar del momento. En el interior de la casa, la atmósfera era acogedora. Una luz cálida iluminaba el salón, donde una taza de té humeante descansaba sobre la mesa junto a una pila de libros. El suave aroma del té se mezclaba con el olor de las páginas antiguas, creando un ambiente perfecto para refugiarse del mundo exterior. Las gotas de lluvia continuaban su danza en las ventanas, acompañadas por el crujir ocasional de las ramas bajo el peso del agua. Al acomodarse en el sofá con un libro entre las manos, el tiempo parecía perder su significado. La historia del libro cobraba vida, transportándote a un mundo diferente, mientras el sonido de la lluvia proporcionaba un telón de fondo perfecto. Era fácil perderse en las palabras,
dejar que las preocupaciones se disolvieran como las gotas que caían del cielo. La lluvia también traía consigo recuerdos. Había algo en ese ambiente que evocaba la niñez. Esos días en los que la lluvia era una excusa para buscar aventuras diferentes. ¿Recordabas las tardes pasadas saltando en los charcos, viendo cómo las gotas formaban anillos en la superficie del agua? Había una magia especial en esos momentos, una sensación de libertad que solo los niños parecen comprender. De niño, la lluvia nunca era un obstáculo, sino una oportunidad. Los charcos se convertían en lagos para pequeños barcos de papel, y las calles mojadas eran pistas perfectas para deslizarse con botas de goma. Había algo en esa inocencia que hacía que el mundo pareciera más grande, más lleno de posibilidades. Al cerrar los ojos, podías casi sentir el chapoteo del agua y escuchar las risas de esos días despreocupados. Mientras la lluvia continuaba cayendo, el mundo exterior parecía detenerse. Los coches en la calle pasaban más despacio, sus neumáticos creando suaves salpicaduras en los charcos. Las personas caminaban con paraguas coloridos, que añadían toques vibrantes al paisaje gris. Había una calma que se extendía por todas partes, una especie de pacto silencioso entre la lluvia y quienes la contemplaban. Dentro de la casa, el sonido de las gotas en el tejado se mezclaba con el crujir de las páginas al pasarlas. Había una conexión entre la historia del libro y el ambiente lluvioso, como si ambos se complementaran perfectamente. Los personajes del libro también parecían moverse bajo la lluvia, compartiendo contigo ese momento de tranquilidad. En algún momento, decidiste dejar el libro a un lado y simplemente escuchar. El silencio entre cada gota era tan importante como el sonido en sí. Era un silencio que llenaba, que envolvía el espacio con una sensación de paz. Las palabras sobraban en ese instante. Todo lo necesario estaba ya presente. Con una chaqueta y botas puestas, decidiste salir por un momento. La lluvia había disminuido, convirtiéndose en una ligera llovizna que refrescaba el aire. Al pisar la calle, el sonido de las botas en los charcos era un placer sencillo pero satisfactorio. El aire fresco llenaba los pulmones, y cada gota que caía en el rostro era como un recordatorio de que estabas vivo, conectado con el mundo. El camino te llevó a un parque cercano, donde los árboles goteaban lentamente y el césped estaba cubierto de pequeñas perlas de agua. Había algo encantador en ese paisaje, algo que invitaba a pasear sin prisa, disfrutando de cada detalle. Los bancos vacíos, las flores mojadas, los charcos que reflejaban el cielo. Todo se sentía como parte de una pintura viviente. En un rincón del parque, un pequeño estanque recogía el agua de la lluvia. Los patos nadaban con tranquilidad, ignorando el clima, mientras las ondas creadas por las gotas formaban patrones hipnóticos en la superficie. Te quedaste allí por un tiempo, simplemente observando, dejando que el momento se grabara en tu memoria. La vuelta a casa fue igual de placentera. La lluvia continuaba su melodía suave, y las luces de las farolas comenzaban a encenderse, reflejándose en las calles mojadas. Había algo mágico en esa transición entre el día y la noche, algo que solo un día lluvioso podía ofrecer. De regreso, el calor de la casa te envolvió como un abrazo cálido. La ropa mojada se cambió por algo seco y cómodo, y una manta suave te invitó a acomodarte de nuevo en el sofá. Con una nueva taza de té en las manos, el ambiente se llenó una vez más del aroma acogedor que tanto habías disfrutado antes. El sonido de la lluvia, ahora más suave, seguía acompañándote. Era como un susurro constante
que te decía que todo estaba bien, que no había prisa ni necesidad de preocuparse. El mundo exterior podía esperar. Ese momento era solo para ti. La noche cayó lentamente y las gotas continuaron cayendo. Con las luces apagadas y solo el resplandor de una vela, el ambiente se volvió aún más íntimo. El sonido de la lluvia era ahora como una nana, acompañándote mientras los ojos comenzaban a cerrarse. Un día de lluvia tenía ese poder especial de desconectar, de ofrecerte un espacio para respirar y reflexionar. Era un recordatorio de la belleza en lo simple, de la magia que se encuentra en los pequeños momentos. Al final, mientras el sueño te envolvía, todo lo que quedaba era gratitud. Por la lluvia, por los charcos, por los libros y por el silencio. El aire fresco de la mañana acariciaba tu rostro mientras caminabas por el sendero. El bosque, imponente y silencioso, se extendía frente a ti como un mundo secreto, esperando ser descubierto. Había algo especial en este lugar, algo que te atraía de manera inexplicable. No era solo la belleza de los árboles altos o el aroma a tierra húmeda. Era una sensación de paz, como si el bosque estuviera vivo y te diera la bienvenida. Tus pasos eran suaves, amortiguados por la alfombra de hojas caídas que cubría el suelo. Cada crujido bajo tus pies se mezclaba con el susurro del viento que se deslizaba entre las ramas. Las hojas, de tonos dorados y rojizos, caían lentamente, girando en el aire como si estuvieran bailando. El sol, apenas visible a través del dosel de árboles, proyectaba patrones de luz y sombra en el camino, creando un escenario que parecía sacado de un cuento de hadas. A medida que avanzabas, los sonidos del bosque se hacían más evidentes. Podías escuchar el canto lejano de un pájaro, el murmullo de un arroyo oculto y el crujir ocasional de una rama. Cada sonido era como una nota en una melodía natural que invitaba a la calma. Era imposible no sentirte relajado en este lugar, como si cada respiración llenara tu cuerpo de tranquilidad. Te detuviste un momento para observar un árbol especialmente grande. Su tronco era grueso y rugoso, cubierto de musgo verde brillante. Las ramas se extendían hacia el cielo, formando un techo natural que pareció protegerte del mundo exterior. Al tocar el tronco, sentiste su frialdad y solidez, como si el árbol te transmitiera su antigua sabiduría. ¿Cuántos otoños habría visto pasar? ¿Cuántas historias podría contar si pudiera hablar? El sendero continuaba serpenteando, llevándote más profundo en el corazón del bosque. En un claro, descubriste un pequeño arroyo. El agua cristalina fluía suavemente, creando pequeñas ondulaciones y burbujas al pasar sobre las piedras. Te sentaste en la orilla, dejando que el sonido del agua te envolviera. Había algo hipnótico en observar su movimiento constante, en escuchar su susurro. Cerraste los ojos por un momento y simplemente respiraste, sintiendo cómo cada tensión en tu cuerpo se desvanecía. El aire estaba impregnado de aromas que solo un bosque en otoño podía ofrecer. Había un leve olor a madera, mezclado con la fragancia dulce y terrosa de las hojas en descomposición. Era un aroma que evocaba recuerdos de infancia, de caminatas por el bosque, de tardes jugando entre árboles y buscando tesoros imaginarios. Mientras seguías caminando, el paisaje cambió ligeramente. Ahora había helechos creciendo junto al sendero y pequeños hongos que emergían del suelo, como si fueran adornos naturales. Te agachaste para observar uno de ellos más de cerca. Su sombrero rojo con manchas blancas era tan perfecto que parecía salido de un libro de ilustraciones. Era fácil imaginar pequeñas criaturas mágicas
escondiéndose entre los helechos, observándote con curiosidad. En un punto del camino, llegaste a un viejo puente de madera que cruzaba un riachuelo. El puente era sencillo, pero tenía un encanto especial. La madera estaba desgastada por los años, y el musgo crecía en las esquinas, pero aún así era sólido bajo tus pies. Desde el puente podías ver el agua fluyendo lentamente, reflejando los colores del bosque. Te apoyaste en la barandilla y miraste hacia el horizonte, donde los árboles se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un momento de pura contemplación, un recordatorio de lo pequeños que somos en comparación con la naturaleza. Más adelante, el sendero te llevó a un claro más amplio. Aquí, la luz del sol iluminaba directamente el suelo, creando un contraste con la penumbra del bosque. En el centro del claro había un árbol diferente a los demás. Su tronco era blanco y liso, y sus hojas, de un amarillo brillante, parecían brillar bajo la luz del sol. Había algo majestuoso en este árbol, algo que te hacía sentir que habías encontrado el corazón del bosque. Te sentaste a su sombra, dejando que el tiempo pasara sin prisas. Mientras descansabas, comenzaste a notar más detalles del entorno. Una mariposa de colores vivos pasó volando cerca de ti, deteniéndose brevemente en una flor antes de seguir su camino. El sonido del viento entre las ramas era casi como un susurro, como si el bosque te hablara en un idioma que solo podías entender si escuchabas con atención. Con el paso de las horas, el bosque comenzó a cambiar. La luz del sol se volvía más cálida, tiñendo el paisaje de tonos dorados. Los sonidos también parecían transformarse. El canto de los pájaros era más suave y el murmullo del viento más pausado. Era como si el bosque se estuviera preparando para la llegada de la noche. Te levantaste y seguiste caminando, disfrutando de cada momento. Había algo profundamente reparador en esta experiencia, algo que te conectaba con una parte de ti que a menudo quedaba olvidada en la rutina diaria. El bosque no solo era un lugar físico, era un espacio para la introspección, para reconectar contigo mismo y con el mundo natural. Al llegar al final del sendero, el paisaje comenzó a abrirse. Podías ver los campos más allá, y en el horizonte, el sol comenzaba a ponerse. Te detuviste por un momento, mirando hacia atrás. El bosque seguía allí, imponente y tranquilo, como un viejo amigo que siempre estaría esperándote. Saliste del bosque con una sensación de renovación. Cada paso había sido un recordatorio de la belleza que existe en las cosas simples, de la importancia de detenerse y apreciar el momento presente. Y aunque ahora estabas fuera, sabías que una parte del bosque siempre estaría contigo, en tu mente y en tu corazón, listo para llevarte de vuelta a ese lugar de calma y serenidad cuando lo necesitaras. En el corazón de la ciudad, donde el bullicio nunca cesa y las luces de los edificios se reflejan en las calles mojadas, existe un rincón olvidado que solo unos pocos conocen. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse y la calma se hace presente, justo debajo de un viejo puente de piedra que cruza un riachuelo serpenteante. Esa noche, tras un día lleno de prisa, decidiste buscar un respiro. Sin saber exactamente por qué, tus pasos te llevaron allí. El sonido del agua fluyendo lentamente era lo primero que te recibió al llegar. Cada gota que caía desde las paredes del puente parecía resonar como un eco suave, acompañando el murmullo constante del riachuelo. Te sentaste en una roca cercana, sintiendo la humedad del lugar y dejando que la tranquilidad se filtrara en tus pensamientos. Era como si el mundo arriba del puente
perteneciera a otra realidad, una mucho más lejana de lo que realmente estaba. Mientras te acomodabas, comenzaste a observar los detalles que te rodeaban. Había inscripciones talladas en las piedras del puente, marcas antiguas que probablemente alguien dejó allí hace muchos años. Algunas eran nombres, otras fechas, pero todas parecían contar una historia que solo el puente conocía. Una en particular llamó tu atención: un pequeño corazón tallado con las iniciales L y R en su interior. Te preguntaste quiénes habrían sido y qué historias habrían compartido en aquel mismo lugar. El aroma de la noche era una mezcla de tierra mojada y musgo. Cada respiración llenaba tus pulmones con una sensación de frescura que casi habías olvidado en medio de la rutina diaria. El puente, con sus arcos robustos y su presencia imponente, parecía observarlo todo en silencio. Había algo especial en él, como si guardara los secretos de quienes habían pasado por allí. A lo lejos, el canto de unos grillos y el croar de ranas se unían al concierto natural. Era un sonido casi hipnótico que te hizo cerrar los ojos por un momento. Mientras lo hacías, un recuerdo lejano emergió en tu mente. Una tarde de tu infancia, jugando junto a un riachuelo similar, recogiendo piedras suaves y lanzándolas para que rebotaran en el agua. Era curioso cómo los sonidos del agua podían despertar memorias tan vívidas. Cuando abriste los ojos, notaste que había una pequeña luz titilante cerca del agua. Te levantaste, intrigado, y caminaste hacia ella. Era una luciérnaga, danzando en el aire como si quisiera mostrarte algo. La seguiste con cuidado, observando cómo se deslizaba entre las sombras del puente, y luego hacia un rincón donde las piedras parecían formar una especie de refugio. Allí encontraste un pequeño cuaderno, su tapa cubierta de cuero desgastado. Parecía haber estado escondido allí durante mucho tiempo. Con curiosidad lo abriste. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos hechos a mano. Eran bocetos del puente, del riachuelo y de los alrededores, acompañados por palabras que hablaban de momentos de paz, de encuentros fugaces y de noches como esa. Una frase al final de una página te llamó la atención. Este lugar guarda las historias que nadie más escucha. Te sentaste nuevamente en la roca, hojeando las páginas con cuidado. Había algo profundamente conmovedor en las palabras que leías. Eran sencillas, pero estaban llenas de una autenticidad que resonaba contigo. Era como si quienquiera que hubiera escrito ese cuaderno entendiera la necesidad de un lugar como ese, un refugio en medio del caos. El tiempo parecía no existir mientras seguías leyendo. Cada palabra era un recordatorio de la importancia de los momentos simples, de detenerse y escuchar el mundo que nos rodea. Las historias en el cuaderno hablaban de personas que habían encontrado consuelo bajo ese puente, de pequeños encuentros que habían dejado huellas en sus vidas. Una página describía a un anciano que tocaba una armónica mientras el sol se ponía, llenando el aire con una melancolía dulce. Otra hablaba de un niño que había descubierto un nido de patos y había pasado horas observándolos. Mientras pasabas aún otra página, notaste que el agua reflejaba el brillo de la luna llena, que ahora estaba en lo alto del cielo. La luz plateada daba al lugar un aire de magia, como si todo lo que habías leído cobrara vida a tu alrededor. Cerraste el cuaderno y lo devolviste a su escondite, sintiendo que habías recibido algo valioso, algo que no podías explicar con palabras. Te quedaste un rato más, simplemente escuchando el flujo del agua y observando las sombras del puente proyectadas en el riachuelo. Pensaste en lo fácil que era
olvidar la belleza de momentos como ese en medio de la prisa diaria. Finalmente, te levantaste, sabiendo que era hora de regresar. Mientras te alejabas, miraste hacia atrás una vez más, agradecido por el respiro que ese rincón te había ofrecido. Esa noche, al llegar a casa, te sentiste diferente, como si algo dentro de ti se hubiera aquietado. El viejo puente de la ciudad había compartido contigo sus secretos, y aunque no pudieras explicarlo, sabías que siempre llevarías contigo ese momento de calma y conexión. Te dormiste con una sensación de paz que hacía tiempo no experimentabas, escuchando en tu mente el eco suave del agua y los susurros nocturnos que te habían acompañado bajo el puente. El aire fresco y salado del mar acaricia tu rostro mientras caminas por el puerto, justo antes de que el sol asome en el horizonte. El cielo, en una transición entre el profundo azul de la noche y el suave anaranjado del amanecer, refleja los primeros destellos de luz sobre el agua tranquila. Es un momento de calma absoluta, cuando el mundo parece detenerse brevemente entre la oscuridad y el despertar del día. Al fondo, los mástiles de los barcos se balancean suavemente con el movimiento de las olas, emitiendo un tenue crujido que se mezcla con el sonido del agua golpeando contra los muelles. Cada barco parece contar su propia historia. Algunos son pequeños, con redes amontonadas en sus cubiertas, listos para la próxima jornada de pesca. Otros, más grandes, muestran su madera envejecida, cargada de recuerdos de travesías lejanas. Te detienes un momento frente a un velero con las velas recogidas, admirando cómo la brisa agita las cuerdas y crea un suave tintineo. Cerrando los ojos, te concentras en los sonidos del puerto. El susurro del agua, el graznido ocasional de las gaviotas que sobrevuelan y el distante eco de las pisadas de alguien más que también comienza su día. A medida que avanzas, descubres pequeños detalles que hacen de este lugar algo único. Los adoquines bajo tus pies están húmedos por la brisa marina, brillando con la tenue luz del amanecer. Un gato de pelaje gris aparece desde las sombras, moviéndose con elegancia entre los cajones de madera apilados junto a un almacén. Sus ojos ámbar te observan por un instante antes de desaparecer silenciosamente. En uno de los muelles, un pescador prepara sus redes con movimientos lentos y precisos, como si estuviera realizando un ritual antiguo. No parece notar tu presencia, absorto en su tarea. Sus manos, curtidas por el trabajo y el salitre, se mueven con la seguridad de alguien que ha repetido este acto cientos de veces. A su lado, una linterna parpadea débilmente, su luz dorada aún necesaria en esta hora temprana. Más adelante encuentras una pequeña cafetería justo al borde del puerto. Aunque aún no ha abierto sus puertas, el aroma del café recién hecho se escapa por una ventana entreabierta, mezclándose con el aire salado. El olor te envuelve y despierta una sensación de calidez y familiaridad. Te imaginas a los pescadores entrando más tarde, buscando un momento de descanso antes de volver al mar. El horizonte comienza a transformarse. El sol, tímido al principio, emerge lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El agua refleja este espectáculo como un espejo, convirtiéndose en un lienzo en constante cambio. Las sombras de los barcos se alargan y se deforman, creando patrones hipnóticos sobre la superficie del mar. Te acercas a un banco de madera situado al final del puerto, buscando un lugar para sentarte y observar el despertar del día. Desde allí, puedes ver cómo la actividad comienza a aumentar lentamente. Los pescadores conversan en voz baja, sus palabras mezclándose con las risas ocasionales que rompen la quietud.
Un hombre mayor, con un sombrero de ala ancha, lanza una cuerda al agua, asegurando su pequeño bote a un poste del muelle. La brisa marina trae consigo fragmentos de conversaciones, olores de mariscos frescos y el sonido rítmico de los remos golpeando el agua. Todo parece suceder en una cadencia perfecta, como si el puerto tuviera su propia sinfonía, una melodía que solo se escucha al amanecer. Mientras estás allí, te pierdes en tus pensamientos. Este lugar, con su tranquilidad y su ritmo pausado, te invita a reflexionar. Piensas en los viajes que han comenzado desde este puerto, en los barcos que han partido hacia destinos lejanos, llevando consigo sueños, esperanzas y tal vez despedidas. También piensas en los regresos, en las emociones que deben sentirse al avistar las luces del puerto tras días o semanas en el mar. El cielo ahora está completamente iluminado, aunque el sol sigue bajo en el horizonte. Los colores del amanecer se desvanecen gradualmente, dando paso al azul claro de la mañana. Las gaviotas, más activas ahora, vuelan en círculos sobre los barcos, esperando su oportunidad para atrapar algún bocado. Un grupo de niños aparece corriendo por el muelle, riendo y jugando, sus voces llenas de energía, contrastando con la serenidad de los momentos anteriores. Te das cuenta de que el puerto, aunque tranquilo, nunca está realmente inmóvil. Es un lugar lleno de vida, de historias que se cruzan, de pequeñas escenas que, juntas, forman un mosaico de humanidad. Desde el pescador que lanza sus redes hasta el viajero que contempla el amanecer, cada persona y cada barco contribuyen a la magia de este lugar. Antes de levantarte, tomas un último vistazo al agua, ahora resplandeciente bajo la luz del día. Respiras profundamente, llenando tus pulmones con el aire fresco y salado, y sientes una profunda paz. El puerto, con su mezcla de sonidos, colores y movimientos, te ha regalado un momento de conexión, un recordatorio de la belleza que reside en las cosas simples. Mientras caminas de regreso por el sendero que te llevó al puerto, notas que el bullicio de la ciudad comienza a despertarse. Las calles, vacías hace apenas una hora, ahora se llenan de vida. Pero llevas contigo la calma del puerto, una sensación que te acompañará durante todo el día, como un ancla que te conecta con ese instante de serenidad bajo el amanecer. Era una tarde tranquila cuando tus pasos, guiados por una mezcla de azar y curiosidad, te llevaron a un rincón de la ciudad que nunca habías explorado antes. Entre callejones estrechos y adoquines desgastados, descubriste una puerta de madera antigua con un letrero apenas legible que decía: La librería de los sueños olvidados. Algo en el aire, quizá la brisa suave o el murmullo de las hojas en los árboles cercanos, te invitó a entrar. Al cruzar el umbral, el mundo exterior pareció desvanecerse. Te recibieron estanterías que se alzaban hasta un techo que no podías ver, llenas de libros de todos los tamaños, colores y formas. El olor a papel antiguo y madera encerada llenaba el aire, envolviéndote en una atmósfera de calma y misterio. La luz era tenue, proporcionada por lámparas que parecían estar suspendidas en el aire, iluminando suavemente las estanterías y creando sombras danzantes. Avanzaste con cautela, explorando aquel lugar que se sentía mágico desde el primer instante. Los pasillos entre las estanterías parecían alargarse y retorcerse de maneras imposibles, como si el espacio se doblara y expandiera en su propio ritmo. Cada libro que tocabas tenía un título intrigante, algunos escritos en idiomas que no reconocías, otros con cubiertas tan antiguas que el texto se había desvanecido. Te detuviste frente a una estantería particularmente alta,
donde un título brilló suavemente entre los demás: Cuentos de las estrellas olvidadas. Al sacar el libro, notaste que era sorprendentemente ligero, a pesar de su grueso volumen. Al abrirlo, descubriste que las páginas estaban en blanco, excepto por una frase en la primera página. Cierra los ojos y escucha. Intrigado, seguiste las instrucciones. De repente, el sonido de una melodía suave llenó el aire, acompañado por susurros que parecían provenir de todas partes. Era como si el libro estuviera narrando sus propias historias directamente a tu mente. Cada susurro traía consigo imágenes de mundos lejanos: un bosque iluminado por luciérnagas gigantes, un castillo flotante entre nubes doradas, un mar que reflejaba un cielo estrellado infinito. Sentiste como si estuvieras viajando a través de esos lugares, cada uno más asombroso que el anterior. Cuando abriste los ojos, el libro había cambiado. Las páginas ahora estaban llenas de texto e ilustraciones detalladas de los mundos que habías visto. Era como si el libro te hubiera regalado una parte de su esencia, transformándose a través de tu experiencia. Mientras explorabas más, te encontraste con una pequeña mesa redonda rodeada de sillones acolchados. Sobre la mesa había una taza de té caliente que no recordabas haber visto antes, junto a una nota que decía: para el viajero curioso. Agradecido, te sentaste y bebiste un sorbo. El té tenía un sabor indescriptiblemente cálido, como si capturara todos los recuerdos felices que alguna vez habías tenido. Mientras descansabas, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre de edad indeterminada, vestido con ropas que parecían cambiar de color y textura bajo la luz. Su voz era profunda y calmada cuando dijo: Bienvenido a la librería de los sueños olvidados. Cada visitante encuentra aquí lo que necesita, aunque no siempre lo que busca. Le contaste sobre el libro que habías encontrado y las visiones que habías experimentado. El hombre sonrió y respondió: Esa es la magia de este lugar. Cada libro contiene más que palabras. Contiene un mundo esperando ser descubierto. Pero recuerda, todo lo que encuentres aquí también forma parte de ti. Intrigado, le preguntaste cuánto tiempo llevaba cuidando la librería. Su respuesta fue ambigua. El tiempo no fluye de la misma manera aquí. Para algunos han sido días, para otros siglos. Pero eso no importa. Lo que importa es el momento presente. Decidiste explorar más. Cada pasillo revelaba una nueva maravilla. Un libro que susurraba poesía cuando lo abrías. Otro que proyectaba escenas como si fueran pequeñas películas. Encontraste una escalera de caracol que parecía no tener fin, y aunque subiste varios minutos, nunca sentiste cansancio. En un rincón apartado, descubriste un libro que parecía haber sido olvidado por completo, cubierto de polvo y telarañas. Lo abriste con cuidado y te sorprendiste al ver que contenía historias que habías imaginado en tu infancia, cuentos que creíste haber olvidado. Era como si el libro hubiera estado esperando por ti todo este tiempo. Pasaron horas, o tal vez días. En la librería el tiempo no parecía seguir las reglas habituales. Finalmente, el cuidador se acercó nuevamente y dijo: Es hora de que regreses. La librería siempre estará aquí, esperando por ti. Pero recuerda, lo que has encontrado aquí no se pierde. Siempre vivirá dentro de ti. Con cierta reluctancia, caminaste hacia la puerta. Al salir, te diste cuenta de que el mundo exterior había cambiado. El aire se sentía más fresco. Los colores parecían más vivos. Y dentro de ti había una calma que nunca antes habías experimentado. La librería de los sueños olvidados había dejado una marca en ti. Un recuerdo imborrable de un lugar donde las historias
no solo se leen, sino que se viven. Aquella noche, mientras te preparabas para dormir, cerraste los ojos y recordaste los susurros del primer libro que habías abierto. Su melodía suave te acompañó mientras te sumergías en un sueño profundo y reparador, sabiendo que, en algún momento, regresarías a ese rincón mágico donde las historias nunca terminan.